Bueno, ahora sí, estamos grabando. Tenemos el ejercicio, el 1, en el que se tiene un triángulo rectángulo y nos piden que utilizando razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras, o sea, usando esas dos cosas, que demostremos que el coseno al cuadrado de un ángulo, del ángulo θ, más el seno al cuadrado del ángulo θ es igual a 1. Bueno. La pizarra está súper lenta. Bueno, esta es la consigna. Entonces, recordemos cuáles son las razones trigonométricas, ¿no? Que son el coseno, el seno, que se obtienen a partir del cociente entre los lados de un triángulo. ¿Está bien? Entonces, recordemos cuáles eran las identidades trigonométricas. ¿Vale? No, las identidades trigonométricas como lo que son el coseno de un ángulo y el seno de un ángulo. Por ejemplo, bueno, recordemos. ¿Cómo definimos, si estoy mirando el ángulo θ, cómo definimos el coseno de ese ángulo θ? El cociente adyacente sobre hipotenusa. Y en este triángulo, ¿cuáles son? El lado B, B sobre C. O sea, ¿eso está claro para todos? Era el adyacente sobre hipotenusa. Y el seno del mismo ángulo θ es el opuesto a mide A sobre la hipotenusa. Entonces es A sobre C. ¿Está bien? Estas son las razones trigonométricas que vamos a usar. ¿Está bien? Estas son las razones trigonométricas. ¿Por qué no todas? ¿Por qué no usamos todas las razones? ¿Decís? No la vamos a usar porque fíjate que las que aparecen en la igualdad que queremos demostrar son solamente el seno y el coseno. Entonces, está bien que existe y funciona por un montón de cosas, pero en este caso en particular, por la expresión que queremos demostrar, que solo está el coseno y solo está el seno, directamente no la usamos. Entonces, nosotros vamos a partir de esta igualdad. En realidad no partimos de una igualdad, partimos de esta expresión, coseno al cuadrado de θ, más seno cuadrado de θ. ¿Está bien? Queremos ver que esto es igual a 1. ¿Está bien? Lo único que sabemos es que coseno de θ es b sobre c. Entonces, esto de acá lo voy a reemplazar teniendo en cuenta esto de acá. Y lo que me va a quedar es que
ese coseno al cuadrado es b sobre c al cuadrado. ¿Está bien? Porque esto era el coseno de tita al cuadrado. ¿Se entiende lo que hicimos? Un reemplazo. ¿O no? Sí, sustituimos. El coseno de tita lo sustituimos por lo que vale teniendo en cuenta la razón trigonométrica. En este caso vale b sobre c. Entonces, en lugar de escribir esto al cuadrado, que era lo que teníamos, escribimos esto al cuadrado. ¿Está bien? Más, y ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a sustituir este seno de tita por esta igualdad de acá. ¿Está bien? Entonces, al reemplazar a seno de tita por lo que vale según las razones trigonométricas, nos va a quedar a sobre c al cuadrado. ¿Está bien? ¿Se entienden los reemplazos que hicimos ahí? Si hay alguna duda, me frenan y lo aclaramos. Bueno, lo que vamos a hacer acá es distribuir el cuadrado en el cociente, porque recuerden que en el cociente y en el producto el cuadrado sí se puede distribuir. Entonces me va a quedar b al cuadrado sobre c al cuadrado más a al cuadrado sobre c al cuadrado. Ahora, el denominador es el mismo, ¿sí? Con lo cual, yo puedo sumar b al cuadrado más a al cuadrado, todo sobre c al cuadrado. Perfecto. Eso es lo que vamos a hacer. Esto de acá lo puedo reemplazar por c cuadrado, porque es donde voy a usar el teorema de Pitágoras. Por eso la consigna pide tener en cuenta las razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Fíjense, el teorema de Pitágoras en este triángulo, ¿qué me dice? Que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, es decir, a al cuadrado más b al cuadrado, es igual a hipotenusa al cuadrado. ¿Está bien? Esto es lo que me dice Pitágoras en este triángulo rectángulo. Entonces lo voy a usar acá. Voy a decir que b cuadrado más a cuadrado es igual a c al cuadrado. Y esto es lo que voy a usar ahora como numerador en esta fracción. Entonces, esta expresión me va a quedar c al cuadrado sobre c al cuadrado. ¿Y esto cuánto es? Es 1, ¿no? Porque ya sabemos que c no es 0 porque es un lado del triángulo. Entonces, si este se simplifica con este, porque son términos que valen lo mismo, me queda 1. Por lo tanto, coseno al cuadrado de tita más seno cuadrado de tita es igual a 1. ¿Está bien? Y como la igualdad es transitiva, ¿no? Esto es igual a esto, que es igual a esto, que es igual a esto, que es igual a esto, el primero es igual al último. ¿Se entiende? Okay, en el chat. 1. Buenísimo. Sí, uno a veces se puede como autocomplicar la existencia en las demostraciones. A veces el camino es mucho más sencillo de lo que uno intenta hacer. Por eso hay que tratar de aclarar la mente un poco
y no pensar en, esto es re difícil. Hoy, bueno, sí. Acá se hacen reemplazos, pero hay que tener en cuenta que uno se tiene que acordar cuáles son las razones trigonométricas y se tiene que acordar el teorema de Pitágoras. Tiene esa cuota de, bueno, está bien, se me tiene que ocurrir, ¿no? Pero bueno, en parte la demostración tiene eso de se me tiene que ocurrir cómo hacerlo. Pero no todo el examen son demostraciones, y esta es una, es la única que había en este modelo. Los otros problemas, o sea, los otros ejercicios serán más que nada problemas. ¿Está bien? Bueno, acá también había una demostración, pero la habíamos hecho en clase, así que no era tan difícil. Bueno, nos llevamos el segundo ejercicio, que ahora es el 3 porque el 2 no lo vamos a hacer. Tenemos en el ejercicio 3 del final 2 ítems. El ítem A dice, una parcela de terreno cuadrado dispone de un camino de longitud 2 raíz de 2. Y dice, dicho camino coincide con una de las diagonales del terreno. ¿Cuál es el área del mismo? ¿Está bien? Bueno, en este caso tenemos la siguiente información. El terreno es cuadrado, que no es un dato menor. ¿Está bien? Los 4 lados miden lo mismo. Dice que tiene un camino que coincide con una de las diagonales, no importa cuál, porque es un cuadrado, así que las dos diagonales miden lo mismo. Y nos dicen que esa diagonal, ese camino que coincide con la diagonal, mide 2 raíz de 2 kilómetros. Y nos preguntan, ¿cuál es el área del terreno? ¿Está bien? ¿Qué necesitamos nosotros para calcular el área de un cuadrado? Necesitamos saber el lado, ¿no? O sea, necesitamos saber cuánto vale esto. Porque base por altura es el área del cuadrado. Pero al saber que es un cuadrado, sabemos que acá hay un ángulo de 90. Entonces tenemos, si miramos esta mitad del cuadrado, lo que tenemos en sí es un triángulo rectángulo cuyos catetos miden lo mismo y cuya hipotenusa mide 2 raíz de 2. ¿Está bien? Entonces vamos a hacerlo así. A, B. Sí, se puede armar una ecuación. Entonces, esto lo voy a escribir con texto porque me sale mejor. Si consideramos el triángulo ABC y notamos que el mismo es rectángulo, podremos utilizar el teorema de Pitágoras para hallar la longitud de los lados del cuadrado. ¿Bien? Y ahí es donde planteamos la ecuación. Porque si planteamos el teorema de Pitágoras para el triángulo ABC, lo que nos queda es, bien, 2 raíz de 2, bien. Eso, lo planteamos en el paso previo de x cuadrado más x cuadrado, como para que quede bien claro que es el teorema de Pitágoras, y estas se suman, así que esto va a quedar de este lado, el 2
x cuadrado, y acá, bueno, elevo al cuadrado, me va a quedar 4 por 2, ¿no? O sea, distribuyo el cuadrado en el producto, 2 al cuadrado, raíz de 2 al cuadrado, me va a quedar 8 igual 2 por x al cuadrado. Y acá, recuerden que una ecuación cuadrática siempre suele tener dos soluciones, la positiva y la negativa, pero como estamos trabajando con longitudes, en este caso las longitudes del lado del cuadrado, nos vamos a quedar siempre con la solución positiva. ¿Está bien? No lo tomen como algo que tienen que hacer siempre, en especial en la materia de introducción al cálculo. ¿Está bien? Si tienen una ecuación cuadrática, piensen que cuando empiezan a despejar aparece un módulo en el medio. ¿Está bien? No hace falta. En este caso no hace falta porque en el contexto en el que estamos trabajando nos permite trabajar solo con las soluciones positivas. ¿Está bien? Paso el 2 dividiendo, me queda... Pero bueno, yo lo que hago es repetirlo para que no... Porque a veces uno tiene... El cerebro trabaja de esa forma que se guarda algunas cosas y las hace universales para todo, y después las usa a lo loco por todo el universo y resulta que en algunos lugares no sirve. Por ejemplo, a veces uno intenta usar la fórmula resolvente para resolver otro tipo de ecuaciones que no sean las cuadráticas o cosas por el estilo. Pero bueno, hago la aclaración para que tengan ese cuidado, digamos. Entonces, acá las soluciones posibles son 2 y menos 2. Pero bueno, nos vamos a quedar con x igual a 2 por lo que veníamos charlando recién. Esto es el lado del cuadrado. Y si ya tenemos el lado del cuadrado, tenemos el área, porque la tenemos que calcular. Luego, el área del cuadrado, horrible cuadrado, es igual a 2 por 2. Y como las longitudes estaban en kilómetros, son kilómetros cuadrados. 4 kilómetros cuadrados. ¿Está bien? Estaba todo en kilómetros, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Bueno, y nos queda el punto B. Sí, sí. No, en realidad uno tiene que tratar de ser claro en qué es lo que usa y por qué lo usa, porque a esta altura, digamos, es un examen final, ¿no? Entonces, ¿qué voy a usar? No puedo hacer una cuenta suelta sin decir qué es. Tengo que decir por qué la uso. O sea, no es entrar con demasiada profundidad a los temas, sino decir, bueno, si miro esto es un triángulo rectángulo, entonces puedo usar el teorema de Pitágoras. Me queda esto, resuelvo y ya está. O sea, eso, se pide como esa argumentación de por qué uso lo que uso o qué es lo que estoy haciendo. Tratar de una breve explicación de qué es lo que estoy haciendo. ¿Está bien? Bueno, y el punto B dice, la hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 10 metros y sus catetos miden x y x más 2. ¿Cuánto mide cada cateto? Y hallar el perímetro del triángulo. Bueno, este es más directo, ¿no? Porque, sí, es mucho más directo porque ya nos están dando toda la información que necesitamos. Tenemos un triángulo rectángulo. Menos mal que la pizarra automáticamente arregla mis dibujos, porque si no esto sería horrible. Dice, tenemos un triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide 10, uno de sus catetos mide x y el otro mide x más 2. Y nos piden averiguar la longitud de este cateto, la longitud de este cateto y el perímetro del triángulo. O sea, una vez que hallemos la longitud de los catetos, el perímetro
el perímetro es casi regalado, ¿no? Porque es la suma de los tres lados. Así que bueno, como el triángulo es rectángulo, usamos de vuelta el teorema de Pitágoras, que en este caso va a quedar planteado x al cuadrado más x más 2 al cuadrado igual a 10 al cuadrado. No distribuyan el cuadrado porque pueden perder un dedo o algo así. Es malo distribuir el cuadrado. Resolvemos este cuadrado y nos va a quedar x al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, es decir, 4x, más el segundo al cuadrado, que es 4. Igual a 100, ¿no? 10 al cuadrado. Resuelvo esto y me va a quedar 2x al cuadrado más 4x más 4 igual a 100. Bueno, y me queda una ecuación cuadrática, que en realidad cuando uno tiene una ecuación cuadrática, resulta bastante conveniente dejarla igualada a 0 para poder usar la fórmula resolvente y hallar los valores de x que verifican la igualdad. También puedo dividir todo por 2 para que me quede esto mónico, digamos, ¿sí? Que el coeficiente principal sea 1, pero no hace falta. O sea, se puede hacer, pero no hace falta. Entonces no lo hacemos. Vamos a escribir la ecuación que nos queda, al igualarla a 0. Va a quedar 2x cuadrado más 4x, y esto es menos 96, igual a 0. Entonces, lo único que hay que hacer acá es resolver esta ecuación. ¿Está bien? Resolver esta ecuación nos va a dar los valores de x. Y vamos a aprovechar y vamos a hacerlo con GeoGebra, así vemos cómo resolver ecuaciones con GeoGebra. Porque, bueno, además de la parte gráfica y de funciones y todo eso, GeoGebra tiene una parte de cálculo simbólico que nos permite resolver ecuaciones. Cualquier tipo de ecuaciones. Bueno, está abriendo. Uno tiene que decirle cuál es la variable que está mirando, qué tipo de soluciones está buscando, y va a poder resolver cualquier tipo de ecuaciones usando el cálculo simbólico. Uno en general en GeoGebra tiene esto que es la vista gráfica, la vista algebraica y un montón de cosas más, pero también tiene el cálculo simbólico, que se llama CAS. Sí, voy a cerrar la vista gráfica, así queda todo con cálculo simbólico. Y uno puede escribir una ecuación en el cálculo simbólico. La nuestra era 2x al cuadrado más 4x menos 96 igual a 0. Tenemos esta ecuación. Y puedo usar la opción resolución que da GeoGebra. Fíjense que uno escribe res y ya da todas las opciones posibles. Entonces, uno puede resolver una ecuación. Cuando es simple como esta, que tiene solamente la x como variable, usa la primera. Ahora, si tiene una ecuación en la que hay dos variables, porque puede pasar que tengan ecuaciones de más de una variable, tiene que ingresar la ecuación y la variable que quiere despejar. No, hoy. También pueden resolver sistemas de ecuaciones poniendo acá la lista de todas las ecuaciones y la lista de las variables. Después tenemos resolución en los naturales, pero nosotros queremos la resolución en lo más grande que podamos, por eso hacemos una resolución en C.
Y la ecuación es esta. Entonces le pedimos a GeoGebra que nos resuelva esta ecuación. Las soluciones de la ecuación son -8 y 6. Obviamente a nosotros nos sirve esta. Sí. A ver. Está acá, ¿no? X cuadrado más X cuadrado 2X cuadrado. ¿Está bien? Bueno, entonces tenemos las soluciones de la ecuación que teníamos ahí, la resolví acá porque en realidad para mostrar cómo se podía hacer, yo creo que todos saben usar la fórmula resolvente, ¿no? No les puedo mirar las caras porque están todos con la fotito, pero si no saben usar la fórmula resolvente le tengo que decir a la profe Gabriela. Bueno, lo resolvimos acá. Nos quedamos con la solución x igual a 6. Entonces tenemos un cateto que mide 6 y el otro cateto que mide 8, porque era más 2. Estos son nuestros catetos. ¿Está bien? Ahora nos falta calcular lo que es el perímetro, que bueno, es la suma de los tres lados. Sería 10 más 6 más 8, que nos da 24. ¿Está bien? Bueno, y nos queda el último problema de este examen. En el otro, lo que está abajo, digamos, son los mismos ejercicios. Lo que pasa es que lo compilé así para, bueno, para gastar menos en fotocopias. Bueno, el ejercicio 4 nos dice, decidí si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justifica en cada caso. El primero dice, el área de un triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide raíz de 2 y sus dos catetos son iguales es igual a 8 centímetros cuadrados. Entonces vamos a tratar de trabajar con eso. Tenemos un triángulo rectángulo, otra vez, cuya hipotenusa mide raíz de 32 y sus catetos miden lo mismo. Y nos dicen, bueno, el área de este triángulo es 8 centímetros cuadrados. ¿Verdadero o falso? Entonces, algo que podemos hacer acá para responder a la pregunta si esto es verdadero o falso, es hallar el valor de los catetos y calcular el área. ¿Está bien? Recordemos que el área del triángulo, recordemos que el área del triángulo, de un triángulo cualquiera, era base por altura sobre 2, donde la base y la altura en un triángulo rectángulo son los catetos. En realidad, puedo tomar como base la hipotenusa, pero va a ser más difícil encontrar la altura. Por eso me conviene usar siempre los catetos. Entonces, en este caso, el área va a ser x por x sobre 2. X al cuadrado sobre 2. Entonces, yo quiero ver si
esto efectivamente es igual a 8. Entonces tengo que averiguar cuánto vale x, ¿no? Entonces podemos plantear el teorema de Pitágoras de vuelta y resolver. ¿Está bien? Bueno, esto es 32 igual 2x cuadrado, 16 igual x cuadrado. Entonces nos vamos a quedar con que x es igual a 4. Nos quedamos con el resultado positivo. Entonces, si x es igual a 4, el área es 4 al cuadrado sobre 2, que es 8. ¿Está bien? Por lo tanto, es verdadera. ¿Está bien? Bueno, y el punto B nos dice, sea ABC un triángulo isósceles, si los ángulos A y B son iguales a 45 grados, entonces ABC es un triángulo rectángulo. ¿Está bien? Bueno, este también es bastante directo, porque tenemos un triángulo isósceles A, B, C, donde nos dicen que este ángulo mide 45 grados y este ángulo también. Y nos dicen, bueno, entonces ABC es rectángulo. Y esto es lo que queremos ver si es verdadero o falso. Para ver si ABC es rectángulo, o sea, queremos ver si el ángulo en C es igual a 90 grados. Si el ángulo en C es igual a 90 grados, entonces el triángulo es rectángulo. ¿Está bien? Y acá lo que tenemos que hacer es aplicar la propiedad de la suma de los ángulos internos del triángulo. Sabemos que el ángulo en A más el ángulo en B más el ángulo en C tienen que sumar 180 grados. Pero el ángulo en A y en B los conocemos. Ambos son de 45. Entonces nos queda despejar el ángulo en C. Esto es 90. 180 menos 90 es 90. Por lo tanto, el ángulo en C es de 90 grados. Y si el ángulo en C es de 90 grados, el triángulo es rectángulo. ABC es rectángulo y la afirmación es verdadera. ¿Está bien? ¿Preguntas? Sí. En general es porque el triángulo suele ser la mitad de un cuadrilátero. Puede ser la mitad ya sea de un rectángulo o de un cuadrado o de otro tipo de paralelogramo, donde el área es la base por la altura. Entonces, como nos estamos quedando con la mitad, lo dividimos por 2. ¿Está bien? Fíjate en el ejemplo del cuadrado. Sí. ¿Qué cosa? No, del cuadrilátero convexo, ¿no?
porque después tenés los otros que tenés que dividir la figura en partes. O sea, siempre que tengas una figura que pueda estar enmarcada dentro de las más conocidas, sí lo podés calcular así. Pero si vos tenés otro tipo de cuadriláteros más deformados, digamos, quizás tengan que usar otras cosas. De todas formas, a ver, voy a compartir de vuelta la pantalla para hacer un ejemplo. Pensá que cualquier cuadrilátero se puede dividir en triángulos. Así que podríamos pensar, por ejemplo, si yo tengo un cuadrilátero de esta forma, horrible, no sé, que sea un cuadrilátero. Esto no es un cuadrilátero convexo, ¿no? Pero es un cuadrilátero que tiene 4 lados. En particular, no podría hablar de una base y una altura, pero sí podría partir esta figura y pensar en 2 triángulos. No necesariamente tienen que ser iguales los triángulos. ¿Está bien? Pero sí cada triángulo, el área de cada triángulo se va a calcular como la base por la altura. Entonces el área de este cuadrilátero va a terminar siendo la suma del área de 2 triángulos, ya sean iguales entre sí o no. ¿Está bien? Sí. Bien. Ahí lo vemos, ahí lo vemos. Mirá. Vos. Sí, sí, me acuerdo. Teníamos un triángulo así, con un ángulo de 83 grados acá, y uno de 42 grados acá, y teníamos esta medida de 43 y esta de 63, creo, una cosa así, ¿no? Y queríamos averiguar este lado, que no sabíamos cuánto valía. Y vos usaste el teorema del coseno, me dijiste, bueno, este lado que no sé cuánto vale, es igual a este lado al cuadrado, más este lado al cuadrado, no, puede haber sido alguna confusión entre tanto número del lugar de poner, porque el ángulo que correspondía usar en ese ejercicio era este, porque es el ángulo que forman los dos lados. Ajá. Ah, ok. Este, sí. Creo que debe ser eso, además de que este justo da muy parecido, ¿no? Pero puede ser que haya sido eso porque varios lo hicieron así. Varios confundieron el ángulo, en lugar de usar este, usaron este. Pero bueno. Sí, o siempre es el ángulo. O sea, si yo tengo la expresión así bien genérica del teorema del coseno, que era a cuadrado igual b cuadrado más c cuadrado menos 2 por b por c por el coseno del ángulo θ, este ángulo θ siempre es opuesto a este lado. O sea, siempre está enfrente del lado que está de este lado de la igualdad. ¿Está bien? Siempre es el que forman, este ángulo siempre está formado por este lado y este lado. O sea que puede variar. Si yo quisiera usar el teorema del coseno con... Sí. No, porque yo podría usar, si yo pongo acá el lado X, de este lado solo el lado X, acá el ángulo es de 42. Pero si yo pusiera acá el lado de 42 metros, acá de este lado,
el ángulo que tengo que usar acá es este, el de 83. Y si pusiera acá este otro, el de 63, acá, tendría que usar este angulito de acá. Porque es el que se enfrenta. No, en realidad el teorema lo puedo aplicar a cualquier triángulo, siempre teniendo el cuidado de que el lado que pongo de este lado, o sea, el que queda solo, siempre es el lado que está enfrentado a este ángulo. ¿Está bien? Buenísimo. Bien. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Que decían que en el final sean así de directos los ejercicios. Que en el final se... ¿Cuál de directo? Bueno, ahora cuando terminamos les mando otro modelito para, para trabajar la semana que viene, que es la última que nos queda así presencial, sincrónica. Y bueno, y las otras semanas trabajaremos por Telegram. El teorema del seno es ángulo sobre lado. Si en realidad vos podés usar el seno del ángulo sobre el lado o el lado sobre el ángulo sobre el seno del ángulo, si mantenés eso en todos los pasos. Porque si yo digo A sobre B es igual a C sobre D, y doy vuelta a las dos fracciones, la igualdad se mantiene. Entonces, si vos lo escribís al revés, pero lo escribís al revés en todos los pasos, la igualdad se mantiene y por lo tanto tiene que funcionar. Estoy en eso, hoy estaba terminando de corregir y justo me llegó un mensaje de la directora que me faltaban unas planillas, así que me puse a terminar eso, pero sí, las estoy terminando de corregir. Casi llego a la S. Pasa que están acomodadas por orden alfabético según los nombres, así que Silvana estás casi a lo último. Cursaste geometría el año pasado, tenés que dar el final. No, si es el final del año pasado, son los temas del año pasado, no agregamos nada nuevo. O sea, los que hayan cursado el año pasado van a dar el final con los temas que vimos el año pasado. Bien, ¿alguna pregunta más? Sí, eso lo vas manejando, pero tenés que tener el cuidado de mantener esa lógica en el ejercicio, ¿no? No de empezar escribiendo seno del ángulo sobre el lado en un momento y en otro momento cambiarlo, porque eso te arruina el ejercicio por completo. Bien, ¿alguna pregunta más? Sí, son unas 40 y pico de hojas. Sí, sí, no es algo que vaya a tomarse en el final, digamos, pero está bueno que lo tengan, porque quizás en algún momento tengan que armar actividades de geometría para alguna materia o cosas por el estilo. O sea, yo en general suelo ir compartiendo cosas o que escribo o que encuentro para que ustedes tengan después insumos para trabajar o para las prácticas y cosas así. No, hay como más ejercicios para practicar y tiene la parte de GeoGebra también, es un proyecto de apunte. Yo tengo que seguir escribiendo sobre eso para que quede algo un poco más agradable. Ta. Bueno,
¿Graficar qué cosa, Leandro? ¿Nosotros vimos figuras? ¿O vos decís con regla y compás? Ah, regla y compás, sí. Sí, sí, cosas con regla y compás pueden entrar. Los temas que no tuvieron trabajos, no vamos a tomar nada de los temas que no tuvieron trabajos porque en particular solo ustedes vieron cosas sobre esos temas. Los que no se pudieron conectar al Meet no vieron nada de esos temas. Y no, digamos, no es correcto tomarles a todos algo que solamente pudieron ver los que tuvieron la posibilidad de conectarse. Pero yo quería ver los temas esos, más que nada por una cuestión de que es probable que el año que viene en las materias de segundo necesiten saberlos, o por lo menos saber que existen y decir, ah, bueno, yo en algún momento escuché sobre esto y que no les parezca algo del otro mundo. ¿Está bien? Pero los temas van a estar encasillados en las 9 actividades que se les envió. ¿Está bien? No por esto mismo. Los finales, ¿cuánto tiempo tenemos para resolverlo cómo son? La idea es lo mismo que, bueno, que les comentaba a tus compañeros que cursaron este año. La idea, yo tengo pensado enviarles ejercicios para que ustedes resuelvan y después hacer un encuentro por Meet para que puedan defender o aclarar dudas. ¿Está bien? O sea, la idea es que tengan un tiempo de trabajo por su cuenta y después hacer un encuentro para, para la defensa. Bien. Sí. No, en realidad, si toman 2 decimales, está bien. O sea, yo corrigiendo esos trabajos, por ejemplo, en uno de los puntos, yo había hecho la cuenta y me daba 63,14 grados, por ejemplo, y veía que había como una variación entre los distintos resultados, pero el procedimiento está bien. Entonces, a veces eh, uno va redondeando desde el principio, entonces va perdiendo más decimales en el camino y en lugar de obtener el mismo resultado que obtuve yo, obtiene otro, pero no está mal. O sea, lo que voy a evaluar más que nada es ese procedimiento, que el planteo sea correcto, pero que el redondeo no sea muy fuerte, ¿no? Porque si yo obtengo, por ejemplo, como resultado 58,16, no redondeo a 58, porque hay mucha diferencia con esos 2 decimales. Trato de trabajar con esos 2 decimales. ¿Está bien? No, podés trabajar con el ángulo si lo expresás como 63,14 grados, está bien. ¿Por qué medio vamos a evaluar los ejercicios? ¿Decís en el final, Corina? Y la idea es, las consignas las reciben por mail y al mismo mail responden con la foto del ejercicio. No, la idea es tratar de distribuir el envío, la entrega que hagan ustedes del ejercicio y la defensa, todo en el lapso de las 4 horas de la cursada. Sí, por eso vamos a tratar de que la parte que les toca a ustedes no sea tan extensa para tener más tiempo para la parte de las defensas. El teorema del seno no se puede usar con ángulos mayores de 90 grados.
¿Por qué? ¿Es una pregunta o es una afirmación? ¿Una pregunta y una afirmación? ¿Cómo puede ser ambas?